esta casa de San Isidro nació y cayó la banda de secuestradores conocida como el Clan Puccio. Con Arquímedes a la cabeza, secuestraron y mataron a 3 personas y solo una logró escapar. Hoy, a 30 años, vamos a descubrir cómo operaba esta banda y cómo hacían para que nadie descubriera sus crímenes. Un clan se forma con un líder que por lo general puede tener un trastorno narcisista de personalidad o un trastorno de psicopatía, que es un trastorno grave, al igual que el otro. La frialdad, la manipulación, el egocentrismo, el engaño priman en esas relaciones y se van formando familias tóxicas donde los otros siguen al líder, porque es como si no tuviesen otro remedio. El líder presenta el delito como una opción válida dentro del círculo familiar, es decir, ese es el modelo parental que estas personas tuvieron, de dominación de un hombre que psicológicamente los convirtió en especies de esclavos, donde no tenían otra elección. ¿Qué podría implicarles a ellos decirle que no a ese padre tan cruel, ¿no? Que despertaba tanto miedo, no solo ante ellos, sino ante los otros? Era un sujeto de respeto. Él era pero muy cínico. Cuando hablábamos con él trataba de decir que siempre era inocente, estaba enojado con el juez de la causa, me acuerdo que estaba muy enojado con la gente que entendía. Él decía que no había matado a nadie y que lo que había hecho en ese momento era algo por la patria, ¿no? Te tiraba una idea, te sacaba el plan quinquenal. Violento, agresivo, dictador, dominante. Esa era la forma que tenía él, ¿viste? Dominante. En el trato que tuvimos con él no cambió nunca nada. Él inclusive quería invitarnos a comer, quería entablar otro tipo de relación. Era una persona que estaba sola, totalmente sola. Las víctimas del clan. Ricardo Manuquian era amigo de Alejandro, jugaban juntos en el Casi. Tenía 24 años cuando lo secuestraron en San Isidro, el 22 de julio de 1982. Su familia pagó por él $500.000, igual lo mataron. Eduardo Aulet era ingeniero, tenía 25 años. Conocía a Alejandro del Casi. Fue secuestrado en Barrio Norte el 5 de mayo del 83. Se pagaron $100.000 de rescate. El cadáver fue hallado en General Rodríguez. Emilio Naum era conocido de Arquímedes. Tenía 38 años cuando se resistió al secuestro el 22 de junio del 84. Guillermo Fernández Laborde, integrante del Clan Puccio, confesó haberle pegado un tiro en el pecho. Nélida Bollini de Prado fue entregada por Roberto Díaz, uno de los integrantes del clan. Conocía a Nélida de una agencia de autos donde trabajaba. Tenía 58 años cuando la secuestraron el 23 de julio del 85. Estuvo 32 días encerrada en la casa de los Puccio. Fue rescatada el 23 de agosto. En realidad el método de aproximación a las víctimas era por relaciones. Él aprovechaba no solo su prestigio a nivel social, sino más bien el del hijo. Cometía delitos a raíz del prestigio del hijo, de los conocidos del hijo, donde el hijo era un jugador más de rugby, un chico, compañero de otros. Bueno, él cometía actos de crueldad con los amigos del hijo, que es algo sumamente sádico. Es algo que no tiene vuelta atrás y que es un signo de un total distanciamiento emocional, no solo con lo que esto va a generar en la familia de las víctimas, sino también lo que esto puede generar en el hijo. Mi hermano, nosotros nacimos y vivimos toda la vida acá en San Isidro. Mi hermano lo conoce a Alejandro a través de compañeros de colegio y compañeros del barrio que jugaban, la gran mayoría, al rugby. Tanto acá tenés 2 clubes importantes que son el Casi y el SIC. Bueno, Alejandro jugaba en el SIC y mi hermano tenía amigos que jugaban en el SIC, y en la salida de los fines de semana muchas veces se juntaban para ir a bailar o a salir a distintos lugares. De ahí nace el vínculo entre los dos. O sea que Alejandro lo conocía muy bien a mi hermano. El vínculo que tenían los Puccio con Eduardo en realidad no era directamente con Eduardo, sino que una persona conocida de la familia que se llamaba Gustavo Contempomi fue quien lo entrega a la banda. Y
bueno, deciden secuestrarlo a Eduardo por una cuestión de comodidad. Era más fácil secuestrarlo a él que el padre, y así lo hacen el 5 de mayo del 83, que en la calle Austria y Libertador lo para este hombre, Gustavo Contempomi, con Fernández Laborda y Arquímedes Pucho. Lo paran, él paró porque era alguien conocido, y bueno, ahí lo secuestran, lo llevan a la casa de Martín y Omar. El hecho de elegir estas víctimas no solo por una cuestión de conveniencia, sino también demostrándole al hijo que él le mata a los amigos. O sea, él se lleva a los amigos, como aquel cuco, aquel hombre de la bolsa, ¿no? Ese hombre de la bolsa es tu padre. Esto fue el 22 de julio del 82. Mi hermano trabajaba muy cerca de nuestra casa, en las oficinas que teníamos en Martínez, y todos los mediodías mi hermano volvía a almorzar a mi casa. Y él estaba saliendo del trabajo, y en la intersección de Tames y Rolón lo para Alejandro junto con otro integrante de la banda, con Fernández Laborde. Le hace señas, y como mi hermano lo conocía porque tenía un vínculo personal con él, para el auto, y Alejandro le propone que lo llevara y lo acercara hasta un lugar porque se le había roto el auto, no sé, por la razón puntual no la sé, pero bueno, mi hermano lo sube al auto. Cuando avanza hace pocas cuadras, ellos le dicen que lo estaban secuestrando. Mi hermano trata de escaparse, se encuentra con un terraplén, y ahí a los pocos minutos aparece el hermano de Alejandro, Daniel alias Maguila, con una camioneta que ellos tenían para transportar a la gente. Lo pasan a mi hermano a ese vehículo y lo llevan hasta la casa que tenían ahí en la calle Martín y Omar, cerca a 2 cuadras de la catedral. Ahí lo tienen 11 días secuestrado, encerrado en un baño en la planta alta, contiguo a 2 habitaciones, atado de pies y manos y encapuchado. A la hora y media que lo habían secuestrado, nos llaman y nos dicen que estaba secuestrado, que nos quedáramos tranquilos, que hiciéramos todo lo que ellos decían, que ya nos iban a ir llamando. Y bueno, como cualquier secuestro tradicional, nos fueron llamando a los días posteriores, hasta que el día 11 se efectúa el pago del rescate enfrente a la Catedral de San Isidro, en una plaza que hay, en donde un familiar nuestro deja el dinero y lo va a buscar Arquímedes con Alejandro y otro integrante más, y nos prometen, nos llaman, dicen que ya el dinero lo tenían, que nos quedáramos tranquilos, que mi hermano en el término de 24 horas como máximo le iban a estar devolviendo. Y esto ya era los primeros días de agosto, fin de julio. Y bueno, nos informa la policía que en un descampado en la zona de Escobar había una persona que estaba levantando cartones, había encontrado un cuerpo en un arroyo, en un brazo de ahí del río, con medio cuerpo adentro del agua, y bueno, terminó siendo mi hermano el que estaba muerto ahí con 3 tiros en la cabeza. Terminó siendo mi hermano el que estaba muerto ahí con 3 tiros en la cabeza. Bueno, a Eduardo lo secuestraron el 5 de mayo del 83. Yo estaba trabajando, son las 12, me llamó el padre de Eduardo al trabajo preguntándome por Eduardo. Yo le dije que no sabía nada, y como a la media hora me volvió a llamar diciéndome que fuera rápido a la casa de él. O cuando llegué a la casa, me contó, teníamos como un papel donde nos informaban que Eduardo había sido secuestrado por un grupo de reorganización nacional, una cosa así. Y bueno, y ahí comenzó el calvario de Eduardo, por supuesto el calvario de todos los miembros de la familia, amigos y todos de él, ¿no? Lo cruzan con un Ford Falcon, eso se determina después, era el Ford Falcon de Arquímedes Pucho, figuraba la patente a nombre de Arquímedes Pucho. Lo llevan a Martín y Omar, y la puerta, el portón de la casa lo abre en ese momento Alejandro Pucho. Lo tienen secuestrado a Eduardo en el primer piso de la casa, era como si fuera un placar muy pequeño. Le daban de comer, obviamente, tenía que hacer sus necesidades, todo. Imagínate lo que es una casa donde vive una familia con los hijos, con todo, así que todas las personas que estaban ahí adentro tenían conocimiento de lo que estaba pasando, ¿no?
Tuvieron una semana sin hablar por teléfono, aparentemente de acuerdo a lo que surgen después de las distintas declaraciones de los distintos condenados. Eduardo le agarró un ataque de locura, estar encerrado en ese lugar, y tuvieron que matarlo antes de pagar el rescate. Tuvieron una semana sin comunicarse con nosotros. Imagínate lo que fue. En esa época no existían los celulares, tenía que tener en cuenta que pasaron casi 30 años y vivíamos pendientes del teléfono. Arquímedes me llamó por teléfono durante muchas noches, me decía que, bueno, que todo iba a salir bien, que no nos hiciéramos problemas, que Eduardo estaba vivo. Y bueno, yo también le dije que si lo mataban yo iba a estar buscándolo hasta el final de sus días y que iba a tratar de que no saliera nunca más de la cárcel. Logré una parte, estuvo bastantes años en la cárcel, pero no logré que se muriera dentro de la cárcel. Arquímedes Puccio fue condenado a reclusión perpetua más accesoria por tiempo indeterminado. Estuvo en prisión durante 23 años, hasta que la justicia determinó que por el régimen del 2x1 se le debían computar 53 años y 8 meses de prisión. Fue beneficiado con la libertad condicional. Vivió en General Pico, en la provincia de La Pampa, hasta que murió en mayo de 2013. Alejandro Puccio fue condenado en diciembre del 85 a reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado. Lo liberaron en abril del 97 por la ley del 2x1. Volvió a ser detenido a fines de los 90 porque la justicia entendió que su liberación no había sido correcta. Nunca se reconoció culpable. En 2008 murió, según su abogado, por secuelas de los intentos de suicidio. Daniel Puccio, alias Maguila. Pasó 2 años en la cárcel. Quedó en libertad bajo fianza en el 98 por haber estado preso 2 años sin sentencia. El mismo beneficio ya había alcanzado a su madre en noviembre del 87. Vivió un tiempo en San Isidro y desapareció. Su condena a 13 años de cárcel fue ratificada en el 97, pero Daniel ya estaba prófugo. Guillermo Fernández Laborde fue condenado a reclusión perpetua por los secuestros extorsivos seguidos de muerte. En marzo de 2007 quedó en libertad tras pasar 21 años en la cárcel. En diciembre del mismo año cayó detenido nuevamente, pero esta vez por un delito económico. Roberto Oscar Díaz fue condenado a reclusión perpetua por secuestros extorsivos seguidos de muerte. Rodolfo Franco, militar retirado, fue condenado a reclusión perpetua. Murió en prisión. Gustavo Contepomi fue condenado a reclusión perpetua. Murió en prisión. Herculano Vilca, el albañil, le dieron 10 años de prisión. Sin condena. Epifanía Calvo, la esposa de Arquímedes, fue detenida pero absuelta por falta de pruebas. Silvia Puccio, hija de Arquímedes, fue sospechada pero nunca se pudo probar su participación. Después del secuestro pasaron más o menos unos 2 años, estamos hablando del año 85, en donde por el secuestro de Bollini del Prado, a ellos los agarran en el momento del pago del rescate y bueno, a partir de ahí que los meten presos, empiezan a contar cada uno de ellos los secuestros que habían ejecutado. Roberto Díaz, cuando fue a declarar, se quebró y ahí surge que a Eduardo lo habían matado en Rodríguez, en General Rodríguez. Lo buscan durante 3 o 4 días y finalmente aparece su cuerpo creo que fue el 17 de diciembre del año 87. Y más o menos unos 5 o 6 años después del momento en que los agarran, distintos jueces les fueron dando sentencia a cada uno de ellos por los distintos homicidios que habían cometido. Participan muchos jueces porque había casos que fueron en capital como el del Nahum y lo de mi hermano fue en provincia, lo de Ablet fue en otro lado, entonces, pero básicamente por el que yo tengo más presente, que es el de mi hermano, 4 o 5 años después, 6 años después, les dan la condena a la mayoría, salvo a Maguila, que no le pueden comprobar los hechos, y como había estado 2 años sin condena, la justicia acá te tiene que largar. Cuando lo largan y le van a dar la condena, él ya se había escapado. Y hoy nos encontramos que 20 años después, ahora
está sobreseído porque prescribió la causa. O sea que a Maguila lo tenemos hoy entre nosotros. Si bien las condenas que les dieron fueron de las más elevadas que se dan en la Argentina, realmente desde nuestro punto de vista nos pareció siempre que era poquísimo, porque habían matado a 3 personas, secuestrado a otra, y tuvieron una condena de 25 años. Desde el punto de vista mío, y creo que de cualquier persona razonable o normal, debieron haber sido 25 años por cada una de las personas que habían matado. En este caso hubieran estado presos 75 años, pero desgraciadamente la justicia argentina beneficia fundamentalmente a los delincuentes, a los que cometen este tipo de delitos, y no hacen nada o hacen muy poco por las víctimas, ¿no?